recta final de este episodio, son ya 150 los que dejamos atrás, dedicado a la enigmática figura de Jesús de Galilea. Ganemos tiempo, no sirve de nada una vez más que les recuerde el nombre de los contertulios, donde las personas están sobra mencionarlas. Y entre esas personas me parece que Pedro Miguel Lamet quería... Sí, yo querría hacer una precisión sobre el concepto de iglesia, porque yo creo que eso puede ayudar a muchos espectadores, ¿no? Realmente, cuando estamos hablando si Jesús fundó una iglesia, tenemos que preguntarnos en qué consiste la iglesia. La iglesia es una palabra que significa eclesía, que significa asamblea, es decir, que es un grupo que sigue a Jesús, como ha dicho antes José Ramón. Yo creo que hoy día, cuando la gente habla de iglesia, piensa en los obispos vascos y en la conferencia episcopal, ¿no? No, pero eso es muy coyuntural, ¿no? No, bueno, lo digo por periodísticamente hacerme entender. Eso no es la iglesia. La iglesia nunca ha sido eso. La iglesia es una asamblea en donde compuesta de cantidad de gente muy diversa y que busca a Jesús. Por tanto, yo creo que cuando decimos iglesia, decimos la vinculación de unas personas que se sienten cerca de Jesús. Es decir, incluso aunque esas personas no se llamen a sí mismas católicas, o no se llamen protestantes, o lo que sea, si esas personas están adheridas al pensamiento de Jesús, en mi forma de pensar, forman iglesia. Por lo tanto, Jesús sí fundó una iglesia. Ah, si lo quieren, no, digo... No vamos aquí, el imperialismo, la colonización... No, por Dios, Ranner hablaba de cristianos anónimos, y yo creo que lo que quiero decir... Es un colonialismo total. No, hombre, estoy diciendo, por supuesto, si ellos quieren... Pero es decir, que si forman iglesia desde el punto de vista que estoy diciendo. Es decir, si tú te adhieres a Jesús, es porque quieres adherirte a Jesús. Y en ese sentido, yo al revés, lo que no hago es un gueto de unos señores que están en Roma y que dicen esto solamente para nosotros. Jesucristo tiene tal fuerza... Lo que creo que quieres decir es que aquellos que están próximos a Jesús forman iglesia, pero no la institución es otra cosa. Claro, eso es. Es que sí, entonces, ¿qué funda Jesús? ¿Institución o grupo de seguidores? Yo creo que ha sucedido en todos los movimientos, incluso los partidos políticos. Viene un Pablo Iglesias y funda una ideología socialista que entusiasma a la gente y qué tal. Y luego... Ya ves tú, se llamaba Iglesias. Y luego viene don Felipe y viene Zapatero. Dice, ¿qué tiene que ver Zapatero ahora con Pablo Iglesias, no? Es lo mismo, exactamente lo mismo. No, esa analogía no es verdad. Mira, además yo me temo que tú, claro, al aumentar, al extender, ensanchar el concepto de iglesia de tal modo, ahí ya cabe todo. Y no es eso lo que discutimos. No, bueno, es decir, lo que discutimos es la institución, como tú has dicho. Bueno, es decir, y Jesús no funda esta institución de aquí. Bueno, yo creo que si realmente Jesús funda una institución... poco tiempo. Yo creo que si realmente Jesús funda una institución, como es la de Roma, por ejemplo, realmente eso tiene muy poco atractivo y muy poco interés, porque realmente lo que funda es una organización. Jesús funda un grupo de seguidores místicos. Pues eso es lo que se discute. Funda una cosa que no es la iglesia de ahora. Evidentemente, claro. Pero fíjate, yo la distinción que hago es que dentro de esta iglesia nuestra católica, a la cual yo pertenezco, yo creo que existe también el cuerpo místico y esa visión en la que yo insisto. Que Fernando Sánchez Dragó, por ejemplo, desde su gnosticismo se considera partidario de Jesús y le interesa a Jesús, yo no le considero por eso católico, pero sí considero que él tiene derecho perfectamente a seguir a Jesucristo. ¿Y forma parte de la Iglesia como institución? Como institución, no. Ni tampoco siquiera del grupo de seguidores de Jesús. ¿Por qué no? Pues, señor, ¿por qué no puede pertenecer a los amigos de Jesús? Porque ¿Es que los amigos de Jesús es un club cerrado? Sí, señor. Que pertenece Eso es lo que te interesa a ti para decir yo estoy fuera. No. Pertenece a un grupo de los que tenían una ideología absolutamente exacta a propósito de lo que era el concepto del reino de Dios, cómo habría de venir y cuál era su contenido. Vuelta a lucha entre el concepto histórico y el concepto místico. Y Fernando Sánchez Dragó no pertenece evidentemente a ese grupo. Un momento, vuelvo a Jesús. Yo he dicho que Jesús funda un movimiento. Tú dices que ese movimiento para durar poco. Muy poco. Bueno, este punto hoy es muy discutido. Si Jesús funda un movimiento para durar poco o funda un movimiento con la idea de que sustituya o renueve el pueblo de Israel. Es decir, todas estas frases
de no pasará esta generación antes de que todo se cumpla, en la investigación del siglo XIX son entendidas como frases ipsissima verba Jesu, de Jesús, y por tanto que Jesús funda un movimiento para durar poco. Sin embargo, desde los años 80 para acá, toda la investigación va en el sentido contrario, en el de que Jesús funda un movimiento para durar mucho. Pero independientemente de esto o del otro, hay un elemento, porque si entramos ya en la Iglesia, en el sentido de Iglesia, asamblea de los que confiesan que Jesús es el Señor, es decir, vamos a precisar. Yo creo que para pertenecer a la Iglesia, por decirlo así, en esta o en otra institución, no es suficiente con ser amigo de Jesús, sino que hay que confesar que Jesús es el Señor. El Consejo Mundial Ecuménico de las Iglesias, ¿quiénes pueden entrar allí? Los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted, Jesús le entusiasma, en fin, lo que usted quiera, pero no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, usted no puede entrar en el Consejo Mundial de las Iglesias. Entonces, si ya entramos en un tema de fe estrictamente creyente, Jesús es el Hijo de Dios, hay que tener en cuenta que esta confesión que da lugar a la Iglesia no es explicable solo desde la historia de Jesús y lo que Jesús hace, sino que está el elemento de la experiencia de la resurrección que es absolutamente configurador de la Iglesia. La Eucaristía tiene 3 momentos de fundación. La Eucaristía no se funda solo en la última cena, se funda en las comidas de Jesús, en la última cena y en la presencia del Señor resucitado en su comunidad, la experiencia de encuentro del Señor resucitado. En el fondo, por muchas comidas de Jesús que hubiera habido y la última cena, si no hay experiencia de encuentro con el Señor resucitado, hoy no estaríamos celebrando la Eucaristía. Vale, sí, pero resulta que todo eso ha saludido la investigación y el consenso a partir de los años 80. Tienes que añadir también, para que la verdad sea completa, que la inmensa mayoría de ese tenor de la investigación que va por ahí considera que esos elementos son míticos, añadidos a lo que es la figura del Jesús histórico. ¿Qué elementos? Todos estos elementos que tú estás hablando. Esto otro, por supuesto, pero esto sí, pero digo, en la investigación de los años 70, sobre si Jesús tenía en la cabeza que su movimiento iba a durar mucho o poco. Esto no es mítico. No, digo, esto no es histórico. No, pero tú dices que la Iglesia se constituye y es indispensable pensar en la resurrección y lo que viene después de la resurrección. Y yo te digo y ahí ya no estamos en historia, claro. Que ahí está todo el movimiento histórico diciendo que todo esto es mítico y que no se corresponde con el Jesús de la historia. Bueno, eso también hay que decirlo. Eso también hay que decirlo. María, perdona Pedro que pedía la palabra y luego tú. Lo que pasa es que yo lo siento, yo voy a volver porque tiene mucho que ver con la Iglesia, no hablo de la actual, a lo que has dicho de la Eucaristía, y yo vuelvo, ¿qué le vamos a hacer si a mí me gusta el Evangelio de Juan? Además tengo a mi favor que como es posterior, se ve ya ahí, o sea, cómo las organizaciones de Iglesia, había cosas que a algunos les parecieron inadmisibles, porque resulta que sinópticos... No, perdón un momento. Estás hablando del Evangelio de Juan y todo el tiempo quiero decirte que estás mencionando a las cartas de Juan, sobre todo, que forman ese bloque donde se ven esas diferencias. Pero segundo, explícale a la gente lo de los sinópticos, que si no, no te va a entender. Son San Mateo, San Marcos y San Lucas. Bueno, voy a lo de la última cena, que es Juan 13, que curiosamente sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de la última cena, ¿no? Y hace de esto en memoria mía y tal. Y de repente nos encontramos con que el Evangelio de Juan, que es posterior, nos encontramos con que no narra la última cena. Es más, pasa una cosa importantísima, que a mí me parece que está clarísimo que ahí hay una polémica con las otras iglesias ya instituidas con una autoridad muy férrea, porque cuando Jesús dice, y Jesús habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, se supone que no están solo los apóstoles, sino los discípulos, que es una palabra inclusiva, hombres y mujeres, y entonces Jesús se levanta, se ciñe la toalla y lava los pies de los que están allí en la cena. Evidentemente ahí ya hay una polémica, que aunque Juan sea más tardío, pero quiero decir, ya está muy cercano, con una forma diferente de entender lo que es la Eucaristía. ¿Por qué ha prevalecido una y no otra? Hay un especialista que vosotros conocéis mejor que yo, que es Brown, que dice una cosa que está muy bien, no recuerdo el texto entero, ¿no? Pero dice algo así, que si entiende que toda esta institución es una institución, lo que se ha configurado es una institución de poder, y entonces dice, seguramente si hubiera prevalecido el Evangelio de Juan, dice, no veríamos a los obispos
pegarse, ni a nadie, pegarse y querer este poder de lavar los pies sucios a cualquiera que llegara. O sea, se ha convertido en un acto cultural, bueno. Es que... Espera, perdona, Campillo.